Me están contando, Denise también me está contando que ya se ve la pantalla. Sí se ve, dice Julieta. Buenísimo. Bueno, lo que están viendo en pantalla, gracias Oriana, les cuento que lo que ustedes están viendo en pantalla, yo lo veo parcialmente dentro de lo que es el Meet. Entonces, lo que tengo que hacer es cambiarme a la aplicación, en este caso es el Excel, para poder mostrar. Entonces, ahora me cambio al Excel, dejo de ver el chat para poder moverme dentro de la aplicación. Lo que están viendo en este momento, lo van a ver luego en el aula virtual cuando lo subamos, es la presentación de la evaluación de competencia de comunicación interpersonal que vamos a trabajar este año, ¿sí? Bueno, ¿de qué se trata esto de la comunicación interpersonal? Les cuento rápidamente para que ustedes se ubiquen en el tiempo y en el espacio. A ver, ¿por qué digo en el tiempo y en el espacio? Porque ustedes en este momento están inscritos en el segundo año. Esta materia es específica de los segundos años de 6 carreras, ¿sí? Ya cursaron ustedes ya el primer año y seguramente les quedan 3, 4, 5 años por delante, o digamos en las carreras de 5 años les quedan todavía 3 cuando terminen este. Y en las carreras de 4 años, bueno, cuando terminen este año les quedan todavía 2. Entonces, a lo largo de toda la cursada van a tener la posibilidad de trabajar con cada docente y en cada cátedra diferentes competencias. En la nuestra en particular se trabaja específicamente la competencia de comunicación interpersonal. ¿Y qué es lo que denominamos nosotros comunicación interpersonal? Bueno, ahí tienen una captura de pantalla. Brevemente, es relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha activa. Ya vamos a descubrir qué es esto de la escucha activa. Escucha activa es lo que están haciendo ustedes ahora desde el otro lado cuando me atienden y miran la pantalla, ¿sí? Escucha pasiva es cuando están ordenando el cuarto o poniendo la mesa, mientras escuchan a la profe que muestra algo en el aula virtual, ¿sí? Con una expresión clara y asertiva de lo que se piensa y o se siente. ¿Y por qué se piensa y o se siente? Porque resulta que nosotros como seres humanos no solamente concebimos el conocimiento, sino que el conocimiento nos atraviesa y nos genera emociones. Ya van a ver enseguida cuando comencemos con la primera actividad, las emociones que generan esto del análisis estadístico de los fenómenos, ¿sí? Dice que además, a través de la comunicación interpersonal, evidenciamos capacidades para poder seleccionar y usar estrategias de comunicación interpersonal en función de los objetivos y de los interlocutores. Bueno, claramente, fíjense que en las primeras clases, el docente, yo y todos los docentes que ustedes conozcan, van a tener que hacer un esfuerzo para bajar el lenguaje y adaptarlo al alumno de primer año que recién está comenzando a cursar materias de segundo, ¿sí? Y a medida que se va complejizando el conocimiento, a medida que ustedes van leyendo la teoría, a medida que van escuchando la voz del profesor y van aprendiendo este lenguaje disciplinar, que es precisamente a lo que apuntamos todos los docentes, ahí nosotros nos iremos adaptando también a la complejidad del lenguaje para poder transmitir las ideas, ¿sí? Para lograrlo, dice, la comunicación interpersonal utiliza el lenguaje disciplinar, que es lo que les mencionaba recién, para poder interpretar y producir información, ¿sí? Por ejemplo, en las primeras clases puede ser que admitamos que ustedes hablen de ese cosito, o esa cajita, o ese artefacto, ¿sí? Pero cuando ya comencemos a avanzar en la materia, vamos a comenzar a hablar de unidades experimentales, de variables aleatorias continuas, ¿sí? De variables dicotómicas, y son términos que van a utilizar ustedes, ¿sí? Nosotros los vamos a mencionar, por supuesto, en el transcurso de la clase, pero ustedes, en la evaluación por competencias, van a practicar y van a hacer la exposición ante sus compañeros, ¿sí?
Esto de utilizar herramientas adecuadas, bueno, viene de la mano de la virtualidad. En este momento ustedes están utilizando una herramienta adecuada a la clase virtual, ¿sí? Y también van a utilizar una herramienta adecuada cuando hagan una presentación. Utilizarán, por ejemplo, el PowerPoint o un documento en Word. Yo, por ejemplo, en este momento estoy utilizando una sola herramienta, que es el Excel, una planilla de cálculo. En realidad, fíjense que lo estoy utilizando como si fuese un PowerPoint. ¿Será la herramienta adecuada? Capaz que no, capaz que tendría que haber utilizado un PowerPoint, pero se pierde mucho tiempo en hacer cambio de una aplicación a otra. Así que decidí quedarme con esta. Bien, en el aula virtual ustedes van a encontrar la competencia específicamente, ¿sí? Ahí les estoy mostrando un pantallazo general de las competencias. Tenemos indicadores de cómo se desempeña el alumno en relación a esta competencia de comunicación. Y miren, les quiero mostrar esto, que está precioso. Así es como los vamos a evaluar nosotros. Miren, a ver si lo tienen ahí en pantalla. Me voy al aula virtual de nuevo para ver si lo pueden ver. Sí, creo que sí lo pueden ver. Fíjense que esta es la grilla que vamos a utilizar los docentes para evaluarlos a ustedes. En la parte superior tenemos el detalle de lo que es la competencia con sus 4 indicadores y la graduación de cada uno de esos puntajes. Y se va a evaluar de 1 a 5. ¿Sí? Entonces, fíjense en la parte de abajo de la grilla. Les va a gustar esta parte, miren. Cuando se paren en este rectángulo en blanco, a ver, yo me voy a parar sobre el Excel para que ustedes puedan identificar. Cuando se paren sobre este rectángulo en blanco, ahí va a decir el nombre de, por ejemplo, Lucas, ¿sí? Y Lucas, durante su exposición, evidenció que el indicador de que presenta voluntariamente para hacer la presentación, le da el 5. Es el primero que se presenta y dice, profe, yo quiero exponer en este trabajo práctico. Entonces ya Lucas obtuvo un 5. ¿Sí? Bien, a continuación, en el siguiente indicador, Lucas presentó sus ideas de una manera muy escasa, digamos así. Entonces, fíjense, obtuvo un puntaje de 1. Y en el siguiente nivel de la competencia, dice que responde preguntas con soltura y acierto de manera regular, por eso obtuvo un nivel 2. Y por último, evidencia coherencia en su lenguaje verbal y no verbal, y en esa valoración obtuvo un 4. Es decir, que en la sumatoria general a Lucas se le colocó un puntaje de 12. ¿Sí? Y al final del año, al final de la cursada, a los alumnos que cursan esta materia en forma anual, la segunda evaluación va a ser en el segundo cuatrimestre, y para aquellos alumnos que cursan la materia en forma cuatrimestral, la segunda evaluación va a ser allá por mayo, junio. Entonces, vamos a poder construir lo que se llama perfil. ¿Sí? Esto que ustedes están viendo en color naranja, celeste, violeta y verde, es lo que nosotros denominamos perfil del desarrollo de la competencia. ¿Me explico? ¿Qué les parece la propuesta? Cuéntenme, yo los quiero leer. ¿Les gustó? ¿Les parece aburrido? ¿Les parece cansador? ¿Les parece entretenido? Está bueno, dice Carlos. Emanuel, está buenísimo. Entretenido, dice Milagros. Interesante, Nazarena, fantástico. Está bueno, dice Carlos. Lucas también está bueno, dice. Es algo nuevo, dice Matías, totalmente nuevo. Y les cuento por qué es nuevo, chicos. Es nuevo porque en el trabajo, cuando ustedes entren a trabajar a una empresa, ya se está trabajando en gestión por competencias, el entrevistador los va a evaluar a ustedes en gestión por competencias, ¿sí? Entonces,
Me sirve, dice Tatiana. Excelente, claro que te sirve a vos, les sirve a todos. Porque el día de mañana, cuando ustedes lleguen a la entrevista laboral, ¿sí?, van a tener por lo menos hecha la práctica y además el ojo clínico, digámoslo así, de personas adultas, que tendríamos que hacer nosotros los docentes, que trabajamos todos en el ámbito privado y público, gestión de clientes, dice Rubén, ¿sí? Todos trabajamos en ámbitos públicos y privados, hemos pasado ya por la experiencia, entendemos que gestionar una competencia, que en este caso es la comunicación interpersonal, no es una nota, ¿sí? Nadie les va a poner un 10 por comunicarse bien, pero al contrario, por otro lado, comunicarse bien abre puertas y abre muchas puertas, ¿sí? Una persona puede ser, wow, tener un coeficiente intelectual súper alto, tener un conocimiento muy profundo de un determinado tema, y sin embargo, le cuesta comunicar. Imagínense ustedes la dificultad de esta persona cuando ya con el título bajo el brazo sale a presentar su currículum. Entonces acá seguramente entre ustedes habrán muchas personas que se encuentren cómodas, digamos, con esto de comunicarse en forma escrita a través de un chat o en forma escrita a través de un correo electrónico. Y probablemente haya otras personas a las que les cueste encender la cámara, no les va a gustar verse, no les va a gustar oírse, pero lo vamos a tener que hacer, ¿sí? Es innovador, dice Ricardo. No lo había visto en otra materia y creo que esta forma abarca más. Totalmente de acuerdo, tal cual, Ricardo, exactamente. Y fíjense ustedes qué interesante de trabajar esta competencia en esta materia en particular. Vamos a trabajar con números, vamos a trabajar con conceptos, ¿sí? Y vamos a tener que encontrar esas estrategias para poder transmitir esos números, esos conceptos y transformarlos en información, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir que en mi casa hay sillas, mesas, un sillón, bueno, son datos. Ahora, cuando yo utilizo esa información para darle un mensaje a otro, entonces ahí le estoy agregando valor a lo que estoy transmitiendo. Ya lo vamos a ver enseguida cuando arranquemos con los ejercicios. A ver, dice Rubén, como en una planilla de mantenimiento predictivo. Claro, Rubén, imagínate que vos vas así de una y a tu jefe, que es abogado, le habla de que tenés que aplicar el mantenimiento predictivo. Y tu jefe abogado o tu jefe, no sé, licenciado en comunicación, te va a preguntar, ¿y esto qué será el mantenimiento predictivo? Te va a mirar raro y te va a decir, bueno, espérame un ratito que ya vengo. O sea, muy loco, pero estas cosas pasan en el trabajo y está bueno que pase acá, cosa de que vos puedas encontrar la herramienta, la estrategia para explicarle a tu jefe qué es esto del mantenimiento predictivo y por qué le conviene aplicarlo. Fantástico. Rubén, ¿debes estar estudiando industrial o informática? Bueno, si les parece, arrancamos con ya temas de la materia, ¿sí? Ustedes me cuentan. No creo que haya muchas preguntas por ahora. Lo que sí vayan pensando, me encantaría que los alumnos que ya han cursado la materia el año pasado y que por X causa la están cursando nuevamente, por favor, a esos alumnos me gustaría pedirles que sean los primeros en arrancar con esta competencia. ¿Por qué? ¿Por qué los primeros? Primero, porque les da el puntaje de 5 de entrada, o sea, sobre 20 puntos, 5 ya es un 25% de la evaluación. Y segundo, porque ustedes ya tienen la experiencia, el primer práctico es sencillo, para ustedes va a ser súper fácil.
Algunos ejercicios de este práctico ya fueron resueltos el año pasado, ya les vamos a decir cuáles son los que se van a trabajar este año. Y bueno, me parece que es fantástico comenzar ya desde la primera clase con la primera evaluación por competencias y que ya se desocupen de esto. Y no que esperen hasta el último, cuando ya empiezan los trabajos prácticos de los demás profesores, los parciales. ¿Se dan cuenta? O sea, es como que estratégicamente yo creo que conviene arrancar ahora. ¿Tienen alguna pregunta mientras yo me voy cambiando a la otra ventana? Este documento lo voy a publicar, lo vamos a publicar en el aula. Lo vamos a publicar en el aula virtual. No estamos grabando la clase, Ismael, porque consideramos los docentes que las clases son artesanales. Es decir, hagamos de cuenta que estamos en un streaming, ¿sí? Ustedes y yo estamos en este momento compartiendo un momento, ustedes desde sus casas, yo desde la mía, por eso los ladridos de mi fichita. Estamos compartiendo un momento y un espacio de trabajo, y lógicamente si ustedes lo ven después, y ya es como que pierde la gracia, pierde la oportunidad, y bueno, si bien es cierto, lo pueden escuchar muchas veces, no es la idea que ustedes se pasen escuchando ni a mí, ni a la materia 4 veces, porque resulta que no le prestaron atención en su momento. El método que utilizaron el año pasado los alumnos fue ir haciendo capturas de pantalla, ¿sí? Y después escribir en la carpeta. Si ustedes quieren mi recomendación, miren, les voy a mostrar lo que es mi carpeta de trabajo. Esto es de todos los años, chicos. Todos los años los docentes de la práctica habilitamos una carpeta nueva. Bueno, esta es, por ejemplo, mi carpeta del año pasado. Carpetita nueva. A ver, no sé si me alcanzan a ver. Yo me pongo acá un segundito, a ver si me alcanzo a ver. Fíjense, en la parte de arriba coloco el enunciado, en la parte de abajo resuelvo el ejercicio. Es un ejercicio por hoja seguro. Y bueno, y capaz que un poquito más, pero con un ejercicio por hoja es suficiente. Carpeta llena, si se fijan, ¿sí? Es una carpeta de 100 hojas. Esta es una materia laboriosa. Necesitan horas silla, por decirlo elegantemente, son horas silla de trabajo. Y bueno, me gustaría que los compañeros, los que ya vieron la materia el año pasado, me gustaría que en algún momentito puedan compartir con ustedes la experiencia. La verdad que es un trabajo constante. Si quieren les doy la receta. Esto es de ir a la clase de teoría sí o sí, a la clase de práctica sí o sí, y aprovechar todo lo que se pueda de las clases de consulta. Tienen 5 libros publicados en el aula virtual, los pueden descargar, no hay inconvenientes con esto de ir a la biblioteca, pueden estudiar desde casa, lógicamente, y bueno, y nos tienen a los docentes a clic, ¿sí? A una distancia de clic del foro de trabajo y también del correo electrónico. Así que la idea es que aprovechen. Si aprovechan todo eso, esa es la receta perfecta para promocionar la materia. Si no aprovechan todos estos elementos, y bueno, o la regularizan y van a rendir teórico-práctico al examen final, o nos vemos al año siguiente. Va a ser un gusto recibirlos el año que viene. Es real, eso es real, no es ironía, no es nada raro. Bueno, a ver, acá hubieron algunas preguntas. ¿Cuántos integrantes son los grupos? Son 3, Ariadna, son 3 integrantes por grupo, los que ustedes quieran. Es decir, hoy se podría presentar Ariadna, por ejemplo, con 2 compañeras, a lo mejor ya se están mandando un WhatsApp, se presentan, yo las anoto, para la clase que viene ya quedarían registradas. Liliana me dice que no se ve.
Ahora, no sé, yo estoy viendo en mi pantalla, ustedes díganme si hay algún problema. ¿Cuántas carpetas debemos tener para la materia? Pregunta Rubén. Yo te recomiendo, Rubén, esta metodología de trabajo. Una carpeta para la parte práctica. Carpeta. ¿Por qué carpeta para la parte práctica? Para que las hojas no se te desordenen, no se te pierdan, tengas siempre una correlación entre un ejercicio y otro, ¿sí? De esta manera, vos vas a ver que nosotros los docentes nos tomamos mucho trabajo en ir incrementando gradualmente la complejidad de los ejercicios. Entonces vas a encontrar ejercicios sencillos al comienzo y los ejercicios más complicados y largos van a estar al final. ¿Sí? Pero en general van a salir aprendiendo toda la parte práctica de la teoría que presenta el ingeniero Core. Bien, bueno, ahora sí, ¿logran ver la pantalla? Cuéntenme qué están viendo en la pantalla. Mientras ustedes escriben acá, en el chat, yo voy a cerrar acá mi puerta porque me entra aire. Ya se empieza a poner frío en esta época del año. Ya el año pasado pasamos el invierno con la bolsa de agua caliente, con la frazada, pero acá estábamos sentados. Una cuca, dice Joaquín, cucarachas, dice. Sí. Yanela dice cucarachas. Uy, cucarachas, dice Lourdes. Sí se ve, dice Tatiana. ¿A qué se deben las cucarachas? Ahí está, esto de lo que hablábamos hace rato, ¿no? De la emoción versus el conocimiento. ¿Cómo reaccionamos frente a las cosas? ¿Y por qué estoy mostrándoles cucarachas, chicos? ¿Por qué? Porque quiero que pensemos, gracias a estas imágenes, ¿qué es una variable aleatoria? ¿Sí? Todos escuchamos hablar de variables, algo que varía, pero ¿qué es lo que verdaderamente varía, por ejemplo, en el caso de la cucaracha? Fíjense lo que dice el texto. Yo me tomé el trabajo de ir sacándoles varias fotos para que ustedes tengan algo bonito para ver y para leer. Dice, las cucarachas son insectos de un cuerpo aplanado. ¿Sí? Todos conocemos las cucarachas. Dorso ventralmente. Dice, tienen dos ojos compuestos. Además tienen un aparato bucal masticador. Ay, o sea que mastica la cucaracha, imagínense. Tienen antenas largas y también filiformes. Las antenas son filiformes, es decir, son finitas. ¿Sí? ¿Ya se están imaginando todos la cucaracha? Bueno, sus alas posteriores, fíjense que les están diciendo que las alas son posteriores, no están en la panza, no están al costado. Sus alas posteriores están protegidas por el segundo par que se encuentra esclerotizado. O sea que, a ver, cuéntenme, ¿cuántas alas tienen las cucarachas? También vuelan, tal cual Rubén, vuelan. Gabriel dice 2 alas, 8 dice Edgardo. Tienen 2 alas posteriores cubiertas por otras 2. Entonces, ¿cuántas? 4, bien, Brian, 4, Matías, Ricardo contaron perfectamente, muy bien. Bien, además, sabemos que las cucarachas son insectos, ¿sí? ¿Qué más sabemos de las cucarachas? A ver, que son insectos, que tienen cabezas, que tienen patas. A ver, me voy a mi Excel para poder bajar la pantalla. Miren, biología y hábitos. A ver, leamos un poquito qué es esto de la biología y hábitos. Dice, su ciclo de vida es el más largo de todas las especies domésticas de cucarachas. Estamos hablando de una cucaracha en particular. Dice que cumplen 450 días y de acuerdo a la temperatura y a la humedad relativa, pueden vivir entre 400 y 600 días. Imagínense eso. 400 y 600 días. Una cucaracha vive más de un año. ¿Sí? Puede vivir casi 2 años la cucaracha. Además dice que ponen huevos.
Y además nos cuentan cuánto tiempo demoran esos huevos en nacer. Veamos un poquito más a ver qué más nos está contando este texto de las cucarachas. Miren qué interesante, el ciclo de vida de la cookie. Miren, pueden ser primero huevos, después se convierten en ninfa o larva, y finalmente se convierten en adultos. ¿Sí? Y bueno, así como para broche de oro, ¿qué más les puedo mostrar de las cookies? A ver, acá tengo fotos. A ver si se ve. Ahí tengo fotos. ¿Cuántos huevos pondrán? Ay, ponen un montón, cerca de 400. Y soportan la radiación, dice Rubén. Sí, soportan la radiación. Dicen que nos van a sobrevivir las cucarachas. Dios mío, pero bueno. Miren la foto de los diferentes tipos de cucarachas que yo encontré en internet. Miren, encontré esta que se llama oriental. ¿Sí? Miren, creo yo que son las más comunes acá, no sé, por donde yo vivo, son estas cucarachas negras las más comunes. Pero también está otra que se llama australiana. Y, a ver, sigo bajando un poquito para mostrarles. Hay otros tipos más. Miren esto. Están las que tienen bandas marrones, que son las que se ven acá a la derecha. Y por último, miren esta, que a esta se le llama alemana o rubia. A ver, muevo un poquito la imagen. Miren, yo no sabía que había una cucaracha alemana o rubia. Miren de las cosas que nos vamos enterando. ¿Hay algo que las cucas no hagan bien? Y no sé, tal vez usar el Excel. Eso capaz que no. Capaz que no. Bueno. Vieron que hay un montón de datos, ¿no? Acerca de las cookies. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a construir el concepto de lo que es variable aleatoria, ¿sí? Hay cosas que van a cambiar y cosas que no van a cambiar. Y acá yo escribí algunas cuestiones. Por ejemplo, a ver, no sé si ustedes alcanzan a ver o se les fue la imagen. A mí me parece como que estoy presentando, pero no se ve. Sí, es verdad, a mí tampoco se ve, no lo alcanzo a ver acá. A ver ahora. Ahora yo veo, no sé ustedes. Ahí se ve. Bien, Denise. Bien, Emanuel. Bien, Lourdes. Muchas gracias. Ahora sí, dice Tatiana. Bárbaro, no sé qué toqué, pero bueno, ahí está. Now, yes. Muy bien, Rubén. Bueno, a ver. Cantidad de antenas. De acuerdo a lo que hemos leído, a lo que hemos aprendido de las cucarachas. Cantidad de antenas. ¿Podrá ser un número que cambie? ¿Qué opinan? Yo los voy leyendo, ustedes van escribiendo. A mí me aparecen las burbujitas al costado de lo que ustedes me van respondiendo. ¿Cambiará la cantidad de antenas de una cucaracha a otra? No, dice Fernando, no, dice Liliana. Rubén puso 4, pero me parece que antenas son 2 nada más. Antenas, 2. Bien, patas, no cambia, exactamente. Entonces, la cantidad de antenas, ¿será una variable? No es una variable. Excelente todos los que van respondiendo que no. Ahora pensemos en la cantidad de alas. Cantidad de alas. ¿Varía de una cucaracha a otra? Ya dijimos que tenían 2, salvo que varía siendo una especie muy loca que no encontramos acá. Cantidad de alas, ya dijimos que tenían 4. Son 2 pares. Unas son alas posteriores y lógicamente entonces no varían. Entonces, ¿tendría sentido que nos pongamos a estudiar la cantidad de antenas de una cucaracha, la cantidad de alas de una cucaracha? La cantidad de patas, ¿cuántas patas tiene una cucaracha? A ver, cuenten. Todas las que hemos visto, 6, muy bien Emanuel. 6 dice Ricardo, 6 dice Juan Carlos, Gabriel, contaron perfecto. Muy bien Franco, 6 patas. ¿Tendrá sentido que nos pongamos a estudiar la cantidad de patas de las cucarachas?
Salvo que sea la cucaracha de la canción, no tiene ningún sentido que nos enfoquemos en la cookie, en la cantidad de patas, ni en la cantidad de antenas, ni en la cantidad de alas. Sin embargo, hay cosas que sí podemos estudiar y esas sí van a ser variables porque van a variar de un individuo a otro. La cucaracha va a ser nuestra unidad experimental y vamos a estudiar aquellos elementos que pueden variar de un individuo a otro. ¿Sí? Por ejemplo, bien Rubén, el ciclo de vida. Esta es larva, esta es huevo, esta ya es adulta. Por ejemplo, ¿qué más puede variar? El color, ¿sí? El tamaño, el color, dice Gonzalo, perfecto. Macarena dice el tamaño, muy bien. ¿Se imaginan con la regla midiendo la cucaracha? ¿Sí? El color, ¿cómo hacen para medir el color? El género, muy bien, Ricardo, claro. No sé si es género o sexo, ¿sí? Me parece que es sexo. El peso, muy bien. El nombre, pregunta Nazarena, ¿qué les parece? ¿Podremos ponerles nombre a las cucarachas? Bien, Arturo, bien. El hábitat, claro, y de dónde las extrajimos también. Ahí también podemos, a la hora de hacer la recolección, podemos decir que recogimos estas 3 de la alcantarilla, o sea, del desagüe. Estas otras 4 las juntamos en el patio del fondo. Estas otras cucarachas las sacamos de la canaleta, ¿sí? Nombre científico, dice Mauro, podría ser el nombre científico, pero a ver, supongamos, no sé si vieron estas películas así muy locas que te muestran escenarios, no sé, de la posguerra, en donde se hacen carreras de ratas, carreras de ratones. Bueno, podríamos tener una carrera de cucaracha y a esta le ponemos Manuelita y al otro le ponemos Jacinto y a ver cuál de las dos corre más rápido. O sea, puede variar el nombre, ¿sí? Entonces, ahora que yo creo que ustedes ya interpretaron el concepto de variable aleatoria, cucarachas blindadas, dice acá, claro, le ponemos nombre así competitivo. La velocidad, dice Edgardo, claro, las ponemos a correr y vemos cuál corre más rápido, bien. Inclusive hasta podríamos aplastarla y ahí vamos a estar frente a un experimento destructivo, pero vamos a medir algo interesante. ¿Cuánta presión se puede ejercer sobre cada cucaracha? Tiempo de supervivencia bajo el agua, bien Ricardo. Resistencia, Rubén nos cuenta, sí, perfecto. Ahí está. Miren cuántas cosas podemos aprender de las cucarachas al estudiarlas, ¿sí? Yo creo que ahora ya les quedó claro entonces la diferencia entre lo que es una característica versus una variable para estudiar. Ahora, la cucaracha se llama siempre unidad experimental, ¿sí? Y la variable es el concepto que vamos a estudiar acerca de esta unidad experimental. Hoy es la cucaracha, el año pasado creo que puse pollitos, bueno. Fíjense cómo, de alguna manera, vamos utilizando también las emociones, ¿no? Esto nos va movilizando. No creo que en una clase de estadística arranque mirando cucarachas, pero bueno, esta sí, esta particularmente sí. Bueno, entonces ya que hemos hablado de experimentos, vamos a trabajar sobre algunos puntos del ejercicio 1 de la guía. ¿Sí? Ustedes ya tienen la guía en el aula virtual, ya la tienen publicada. Ustedes lo único que tienen que hacer es entrar, descargarla, hacer ese trabajo tipo manualidades que les va a tomar aproximadamente 1 hora, recortar cada ejercicio, pegarlo en una hoja y empezar a trabajar. Bueno, nosotros digo la cátedra, resolvimos estos ejercicios en la compu y otras veces les vamos a sacar foto al ejercicio resuelto desde la misma carpeta. Bueno, ejercicio número 1. Con la información disponible, identifique población, muestra, unidad experimental y variable estadística. ¿Sí? ¿Vamos? Cuéntenme si están listos. Pónganme sí, sí, sí. Así arrancamos con el ejercicio número 1. Profe, disculpe, dice, ¿las guías se resuelven con el grupo o son individuales? Los resolvés de la manera que vos quieras o puedas. Mi recomendación,
mi recomendación, el aprendizaje es personal, ¿sí? Yo aprendo no por lo que hace mi compañero, no por el resumen que me comparte, no por el ejercicio que me pasa para que yo lo copie. Yo aprendo porque yo aplico, ¿sí? Vamos a hacer un trabajo en equipo, dice Rubén. Trabajen en equipo, está perfecto. Trabajen en grupo, ¿sí? Pero el aprendizaje es un proceso personal. Yo puedo estar acá todo el día hablando y dando ejemplos de estadísticas, pero si ustedes están colgando la ropa, planchando, googleando y chateando con alguien más, bueno, es un tiempo perdido, ¿sí? Esa es una realidad que a nosotros, a ver, nosotros somos, ustedes son futuros ingenieros, licenciados, pasamos por materias duras, análisis matemático, el álgebra, y tenemos que ponerle a cada cosa su nombre. Si no somos ordenados, respetuosos, racionales en función de nuestro tiempo, y bueno, los resultados van a saltar a la vista. Bien, vamos con uno de los experimentos. Dice, el A, veamos el experimento A. Dice, en un colegio se quiere saber qué deporte practican los alumnos. Rápidamente piensen ustedes. A quienes fíjense que estoy utilizando un puntero, un super puntero moderno, para hacer foco en donde quiero que ustedes centren su atención, ¿sí? Dice, quiero saber cuál es el deporte que practican los alumnos en un colegio. Bueno, ¿a quiénes voy a estudiar? A los alumnos del colegio. Esa va a ser mi población. Pero mi muestra estará constituida por todos los alumnos del colegio y a lo mejor sea costoso, dependiendo del colegio con el que yo trabaje. Si elijo un colegio con 2.400 alumnos, imagínense el tiempo y el esfuerzo que me va a implicar hacer un censo, a ver qué deporte practican los alumnos de ese colegio. Entonces, utilizando métodos específicos, voy a seleccionar una muestra. Y esa muestra va a estar constituida por todos los alumnos seleccionados para responder a la encuesta, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi unidad experimental en este experimento? El alumno, porque al alumno yo le voy a formular la pregunta. ¿Y qué pregunta le voy a formular al alumno? ¿Cuál es el deporte que practica? Fíjense, ¿cuál es el deporte que practica? Miren cómo escribí la variable. Deporte que practica el alumno. ¿Sí? Es decir, a mi unidad experimental yo le formulo la pregunta y a esa pregunta la convierto en el nombre de la variable. ¿Sí? ¿Vamos a otro? ¿Cuál eligen? A ver, B, C, D, el que quieran. El I, el F, el D. Ahí está, 2 veces el I. Vamos al I. A ver, yo bajo mi pantalla, me desplazo con mi barrita de desplazamiento. Tenemos un I. Ahí está, el I es el último, miren. Vamos a este. Oh, eligieron uno re difícil. Ya vamos a ir a este. Vamos a ir a uno intermedio. ¿Sí? Vamos a ir a uno intermedio, vamos a este D. Les prometo que después del D pasamos al I. Miren, lean, quiero decir. Preguntar, este es el experimento, le vamos a preguntar a todo el personal de una fábrica sobre el deseo de que se implante el servicio de comedor para sus empleados. ¿Sí? Esto sería parecido a preguntarle a todos los alumnos de la facultad sobre el deseo de que se implante un comedor universitario. Es algo parecido. ¿Sí? Bueno, entonces analicemos la situación. ¿A quiénes les voy a hacer la pregunta? En este caso puntual, a todas las personas que trabajan en una fábrica. Esa va a ser mi población, ¿sí? Mi población objetivo. Ahora, supongamos que yo trabajo en recursos humanos, ¿sí? O ustedes, por supuesto, como pasantes, ustedes van a tener que proponer
trabajar con una muestra, porque dependiendo de la cantidad de empleados de esa fábrica, de esa empresa, va a ser más o menos difícil llegar a la respuesta, ¿sí? Entonces, la muestra va a estar constituida por el personal que trabaja en la fábrica, ¿sí? No el que no trabaja, no el directivo, no el que trae los suministros, no el que hace el mantenimiento, sino el personal que trabaja en la fábrica. Claro, Rubén dice a todos los empleados, esa va a ser la población. La muestra va a ser el personal que trabaja en esa fábrica que participa en la encuesta. A lo mejor haya gente que no quiere participar y se va a abstener de participar en la encuesta, ¿sí? ¿Y cuál va a ser mi unidad experimental? Va a ser el empleado de la fábrica, ¿sí? Y ahora lean ustedes, voy a tratar de agrandar, a ver, me voy al Excel y voy a acercar la pantalla despacito para que no se descompagine esto que ya tenemos formateado. A ver si ustedes alcanzan a leer. Dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo le harían la pregunta a ese empleado de la fábrica? ¿Desea usted que se implante el servicio del comedor en la fábrica? Eso es lo que le preguntaríamos al empleado de la fábrica. ¿Desea usted que se instale el servicio de comedor en la fábrica? Y el empleado, ¿qué me va a decir? Si deseo o no deseo. Miren cómo definí la variable. Deseo del empleado en relación a la implantación del servicio de comedor en la fábrica. ¿Está? ¿Van entendiendo la dinámica? ¿Sí? Cuéntenme, ¿sí o no? Si sí, me quedo tranquila. Si alguien me dice que no, me enfoco ahí, a ver, para que aclaremos el tema. Me interesa, sí, profe, dice Leo, sí, dice Candela, Karina dice sí, Renata dice sí, Rubén también, excelente, bueno, Romina también, Julieta también, Brian mandó 2 sí, sí, o sea que vamos bien, Brian. Bien, Tatiana. Más o menos, dice Miguel. Bueno, Miguel, mira, para vos va entonces, gracias. Puedo repetir, Yamila. Ahí vamos. Imagínense, hagan un esfuerzo de imaginación. En mi mano tengo todos los empleados que trabajan en la fábrica, ¿sí? Pero se me hace muy caro encuestar a todos los empleados. Entonces, voy a seleccionar 3. A ver, pero no estos 3. Voy a seleccionar estos 3, ¿sí? Porque estos 2 que están acá trabajan en otro piso o en otra dependencia que me queda muy alejada. Entonces, no los voy a incluir en mi muestra. Voy a incluir estos 3 que trabajan bastante cerca y voy a poder acceder a su respuesta. Estos 3 empleados, entonces, constituyen una muestra de mi población. Toda mi mano es la población, pero estos 3 constituyen mi muestra. Cada uno de estos empleados, fíjense, ahí la definición, va a ser mi unidad experimental, ¿sí? Entonces, a cada una de mis unidades experimentales, tiki, les voy a ir a preguntar, ¿desea usted que se instale el comedor? Le pregunto a este. ¿Desea usted que se instale el comedor? Sí, me va a decir. Y al otro, ¿desea usted que se instale el comedor? No, porque yo traigo el almuerzo todos los días, no necesito. Y el tercero, ¿desea usted que se instale el comedor? Sí, por supuesto, y además que sea gratuito. ¿Sí? Entonces tengo 2 que quieren y 1 que no quiere. Miren cómo construyo yo mi variable en función de la pregunta. Deseo del empleado, deseo por sí deseo o por no deseo, ¿sí? Deseo del empleado en relación a la implantación del servicio de comedor en la fábrica. ¿Ahora va mejor? Y ahora, vamos de nuevo con las definiciones. Deseo. Sí deseo y no deseo. ¿Serán las únicas posibilidades?
Si las únicas posibilidades son sí deseo y no deseo, decimos que es una variable dicotómica, ¿sí? Ahora, si tengo sí deseo, no deseo, y además tengo una tercera opción que podría ser no sabe, no contesta, o no estoy seguro, entonces voy a decir que es una variable politómica, ¿sí? Tengo más de 2 opciones posibles. Y ahora, como les dije recién, nos vamos al ejercicio I, que es el más difícil, digamos, de todos. ¿Por qué el más difícil? ¿Por qué, profe, nos pone un ejercicio difícil? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Para qué? Para que piensen. Ustedes empiezan esta materia, van a empezar mirando la información, los datos, las producciones, y les aseguro que los mismos ejercicios revisados a fin de año no van a ser los mismos. Ustedes se van a sentir más constituidos con un mensaje analítico, una capacidad para sintetizar la información. Bien, vamos con el punto I. Dice, se relevó la cantidad de enfermos de hepatitis en 10 localidades rurales del NOA. 10 localidades rurales del NOA. Pensemos, ¿conocen alguna localidad rural del NOA? ¿Coranzulí será una localidad rural? A ver, Tres Cruces, Maimará. En la zona de Catamarca, que forma parte del NOA. Fraile Pintado, bien. Humahuaca, son zonas rurales. Valle Grande ya no está en el NOA. Valle Grande ya está... bueno, Valle Grande forma parte de Jujuy, o sea que forma parte del NOA argentino. Rinconada, San Fernando en el Valle de Catamarca ya me parece que es ciudad. Güemes ya está más grande. Tafí del Valle, Palmasola, bien, son zonas. Vamos a pensar que son todas zonas rurales, ¿sí? Todo lo que han nombrado ustedes. ¿Por qué digo vamos a pensar el Chalicán? Bien. ¿Por qué digo que vamos a pensar? Porque, bueno, los pillen frío, chicos. Aquí estamos nosotros, los pillen frío para pedirles zonas rurales. Pero imagínense que en estas zonas rurales vamos a hacer esta investigación. Vamos a tratar de determinar la cantidad de enfermos de hepatitis en 10 localidades rurales del NOA. Y para eso, ¿sí?, desde la capital, desde acá, desde San Salvador, nosotros vamos a llamar por teléfono a las casas de estas zonas. ¿Sí? O sea, vamos a agarrar una guía, imagínense a la vieja usanza, vamos a agarrar una guía telefónica, vamos a buscar los teléfonos de estas zonas rurales y vamos a empezar a llamar por teléfono. ¿Sí? Ese es el experimento. ¿Se lo imaginan? Bueno, igual lo tienen después para hacer, lo leen de nuevo y le sacan una foto a esto que tienen en pantalla. Bien, población. ¿Cuál va a ser la población de mi estudio? La población van a ser los habitantes de las 10 localidades rurales del NOA. ¿Sí? No voy a dejar a nadie afuera. Todos los habitantes de las zonas rurales del NOA constituyen la población a estudiar. Por ejemplo, podría ser al azar, pero a ver, presta atención a ver si podemos aplicar el azar. Bien, población. Muestra. A ver, si prestaron atención recién a las características del experimento, la muestra va a estar constituida por todas las residencias que tienen teléfono, ¿sí?, en esas localidades del NOA. Porque si yo estoy haciendo mi encuesta por teléfono y resulta que hay una familia que no tiene teléfono, y va a estar complicado que yo me comunique telefónicamente. ¿No les parece? Ahí viene esto de lo que nos preguntaba recién el compañero, si usaremos el azar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será al azar? Y va a estar sesgado ahí. Ahí vamos a tener que concentrarnos en los hogares o en las residencias con teléfono. Bien. Según la edad podría ser, propone Arturo. Bueno, veamos ahora nuestras unidades experimentales. Me parece que la edad acá no importa. A ver qué dice Brian. Si la muestra la persona que contesta la llamada.
Claro, porque encima yo voy a llamar por teléfono, pero podría ser que nadie conteste. Historia clínica, dice Rubén. Sí, sí, se pueden tomar las historias clínicas, pero fíjense que el experimento consiste en que desde Capital voy a llamar por teléfono. Me encanta que estén haciendo este juego de imaginar la situación. Habitantes enfermos de hepatitis. ¿Es el habitante enfermo de hepatitis mi unidad experimental? ¿Sí? Y ahora, sí, es verdad, depende qué tipo de hepatitis, tal cual, hay varios tipos. Bueno, este en particular es todas. A, B, C o D. Bien, y por último, ¿cómo va a ser nuestra pregunta cuando llamemos por teléfono? Buen día, buenas tardes, buenas noches, señor. Yo llamo para preguntar si en su casa hay algún enfermo de hepatitis. ¿Y qué me van a responder del otro lado? No, gracias a Dios, en mi casa no hay nadie. Entonces, ¿la respuesta cuál va a ser? A ver, yo los leo. Me dicen del otro lado que en esta casa no hay nadie con hepatitis. La respuesta va a ser, a ver, 2 o 3, no. ¿Y la cantidad? Bien, Gabriel. La respuesta tiene que ser una cantidad. Yo le estoy preguntando la cantidad. 0 enfermos de hepatitis. Muy bien. Muy bien. Y yo llamo a una casa y viven 3 personas. Y resulta que me dicen, en esta casa todos estamos enfermos con hepatitis. Y en esta casa yo sé que viven 3 personas. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál es la cantidad de enfermos de hepatitis en esa casa? Y la respuesta va a ser, a ver, muy bien Karina, muy bien Matías, Franco, Gabriel, Lucas, Romina, excelente Denise, Augusto. Claro, va a ser 3. Fantástico, todo, me dice Rubén, pero te pido número, te pido cantidad. ¿Mm? Bien, 3/3, me dice Arturo. Bueno, la respuesta de esta persona, la respuesta correcta, por supuesto, es 3. 3 enfermos. Bien, y esa es mi pregunta. ¿Cuál es la cantidad de enfermos de hepatitis en esta casa? Miren cómo defino mi variable. Cantidad de enfermos de hepatitis. En la residencia, por ejemplo, lo podría extender incluso a la definición. 100%, dice Rubén, esa no sería una respuesta correcta porque yo le estoy preguntando cantidad, no porcentaje. ¿Sí? Fíjense cómo vamos perfeccionando el pensamiento estadístico y vamos en el primer ejercicio, ¿no? Bueno, yo creo que con estos 3 ejemplos ustedes ya están en condiciones de avanzar y por ese motivo yo doy vuelta a la página y me voy al segundo ejercicio. ¿Sí? Nos vamos al segundo ejercicio ahora. Creo que ha quedado claro el mensaje. Y vamos a hacer un repaso, a ver si ustedes ven lo que yo veo. Estamos viendo la clasificación de las variables, ¿verdad? Hace rato vimos población. De esa población extraigo una parte para estudiarla, constituye una muestra. Dentro de esa muestra tengo elementos, tengo individuos a los que voy a denominar unidades experimentales. ¿Sí? ¿Y qué voy a aplicar sobre esa unidad experimental? Voy a aplicar una variable. ¿Sí? Cantidad, deseo, percepción. ¿Mm? Todas esas son variables que voy a aplicarle a una unidad experimental. Y ahora, en este ejercicio 2, me voy a concentrar en analizar esa variable. ¿Sí? ¿Vieron que hace rato preguntábamos sobre el deseo de colocar un comedor? Bueno, a esa variable la vamos a llamar variable cualitativa. Deseo y no deseo. No estoy seguro, podría ser otra respuesta. En este momento no podría responder, podría ser otra respuesta posible. Y en cualquiera de los casos, voy a estar trabajando con una variable cualitativa. ¿Sí? Ahora, en el último ejercicio que hicimos, preguntábamos telefónicamente por la cantidad de pacientes con hepatitis o de enfermos de hepatitis en la casa. Y la respuesta, ¿cómo fue? En un caso fue 0, en otro caso fue 3. ¿Sí? En ambos casos,
La respuesta fue un número. Y en este caso estoy ante una variable cuantitativa porque la puedo contar. ¿Sí? En un caso va a ser no numérica y en otro caso va a ser numérica la respuesta. ¿Hasta ahí estamos? A ver, cuéntenme. Sí dice Gonzalo, sí dice Ariadna, Julieta, Leo, Candela, excelente, Juan Carlos, Emanuel, Lourdes, Yanela, Lucas, sí, Matías dice sí, perfecto, dice Brian. Muy bien, excelente chicos, bárbaro, me alegro mucho por ustedes. Esto me permite continuar avanzando, somos 88 en total. Bien, sigamos entonces. Analicemos las variables cualitativas por un lado. Las cualitativas se van a organizar en dos grandes grupos, ¿sí? Que vamos a definir sus escalas, se llaman escalas. Tenemos las ordinales y las nominales, ¿sí? En escala ordinal o en escala nominal. ¿Qué será esto de la escala ordinal o nominal? A ver, pensemos. Por ejemplo, en el ejercicio de la cookie, cuando hacíamos hace rato, usábamos el ejemplo de las cucarachas. ¿Se acuerdan que les pusimos nombre? Filomena puede ser una, el otro puede ser Jacinto, ¿sí? Las vamos a poner a todas las cucarachas ordenadas por su nombre. Pero no necesariamente vamos a ponerlos en orden alfabético, los podemos poner en cualquier orden, si al fin y al cabo es el nombre que tienen las cookies para la carrera. ¿Sí? No hace falta ponerlas en orden alfabético, las podemos poner así, sueltitas, en forma nominal. Las damas primero, podrían decir, entonces ya va Filomena adelante, Jacinto va después. Bien, entonces en este caso estamos hablando de una variable cualitativa nominal. Ahora pensemos en una variable cualitativa ordinal. A ver, podríamos trabajar con el color. Si trabajamos con el color, podríamos ordenarlo en una cierta graduación. Por ejemplo, la cucaracha albina va a ir arriba, por ejemplo. Después voy bajando, voy a tener una marrón clara. Después voy bajando y voy a tener una marrón oscura. Después puedo llegar a una que está ya prácticamente de color negro. Espantoso, ¿no? El ejemplo, pero yo creo que les va quedando claro esto de la gradualidad. Hay un orden, ¿sí? Por ejemplo, decíamos de la cookie hace rato, el sexo. ¿Cuál va primero? ¿Sexo varón o sexo mujer? Las chicas primero. Pongamos mujer y después varón. Y si ponemos varón y después mujer, no pasa nada, ¿verdad? Bueno, en este caso entonces decimos que es indiferente. Muy bien, Gabriel. Eso sería entonces la variable cualitativa nominal. ¿Sí? Las razas de perros, salvo que las ponga en orden alfabético o en razas grandes, medianas y pequeñas, no tienen ninguna incidencia, ninguna importancia. ¿Sí? Las ordinales, en cambio, son variables cualitativas que lógicamente tienen alguna gradualidad. Ahora, pensemos en las variables cuantitativas. Las cuantitativas, chicos, siempre utilizan números. No importa qué tan complejo sea el número, una variable cuantitativa me habla de cantidad. ¿Sí? Puede ser una cantidad discreta o una cantidad continua. Veamos qué es esto de continuo y qué es esto de discreto. A ver, si yo puedo utilizar mis dedos para contar, ¿sí? Tucu, 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 1, 2, 3, 4, 5, quiere decir que estoy frente a una variable cuantitativa discreta. ¿Sí? Por ejemplo, lo que decíamos hace rato, cantidad de pacientes. Cantidad de pacientes enfermos con hepatitis en una casa. Bien, esto sería una variable cuantitativa discreta. Ahora, si yo necesito un instrumento para acercarme al valor de esa variable, entonces voy a estar
con una variable continua. Y a ver, pensemos en instrumentos que puedo necesitar para llegar a un instrumento que puedo necesitar para llegar a un valor cuantitativo. Cuéntenme ustedes. Termómetro, muy bien. Balanza, excelente. Termómetro, muy bien. Regla, metro, balanza, amperímetro, muy bien. Pluviómetro, excelente. Me encanta. Hay un montón de palabras difíciles. Bueno, de paso vamos aprendiendo nombres de instrumentos que nos permiten llegar, el oxímetro, genial Silvina, multímetro, no lo conozco. Bueno, yo sigo aprendiendo, ¿ven? Después me cuentan de qué se trata. Bien, todos estos instrumentos me permiten a mí acercarme al valor que asume esa variable. Entonces, por ejemplo, voy a poder decir que llovió 3 milímetros de agua. ¿Sí? Puedo decir que una persona tiene 37,8 grados centígrados de temperatura. Y si mido en Fahrenheit, ¿usaré el mismo instrumento? ¿Qué opinan? No sé cómo, me imagino que el instrumento del termómetro de la escala de Fahrenheit debe ser parecido, nada más que la graduación es diferente. ¿Sí? Bien, y ahí en esto del termómetro, tanto en escala Celsius como en escala Fahrenheit, me gustaría que se detengan un ratito a pensar, que ya enseguida nos vamos a analizar esa variable de temperatura. Y para medir el tiempo, a ver, nadie habló de tiempo hasta acá. Cronómetro, muy bien Matías, quiero saber cuánto demoro en hacerme un sándwich. Cronómetro, muy bien. ¿Qué más? Reloj, muy bien Gabriel, quiero saber cuánto demoro en llegar desde mi casa a la facu, ¿sí? O de la facu a mi casa, ahí vamos con el reloj, muy bien. Y ahora se está usando un instrumento nuevo para, creo que está en el celular, o también lo podemos poner en el reloj de pulsera, los digitales, para medir la cantidad de pasos que damos. ¿Se dan cuenta? El oxímetro también lo estamos utilizando mucho para medir la concentración de oxígeno en sangre. Bueno, concentrándonos entonces en las variables cuantitativas, vamos a encontrar dos grandes grupos, así como vimos las escalas en la cualitativa. Voy a bajar un poquitín la pantalla para que vean las escalas que encontramos en las variables continuas. Ahí yo creo que se alcanza a ver. Fíjense las escalas de las variables continuas y discretas. Dice que hay dos grupos. Un grupo de razón y un grupo de intervalo. ¿Alguien tiene una idea de la diferencia de razón o de intervalo? En la clase de teoría, el ingeniero Coro les explicó la diferencia entre una escala y otra. Y se las pregunto porque yo sé que solamente los chicos que estuvieron atentos van a saber responder a esta pregunta. A ver si alguien nos cuenta. Nadie. Silencio. Quiere decir que o no estuvieron atentos o no se acuerdan. Bueno, les cuento. A ver, estaba difícil esa clase, dice Denise. Carlos también muestra carita triste. A ver, se me fue un mensajito, ahora me voy al chat de nuevo. Dice, la razón tiene un cero absoluto y la de intervalo un cero relativo. Fabuloso, Gonzalo, yo creo que vas a ser muy codiciado a partir de ahora para integrar los grupos de competencias, porque Gonzalo seguramente va a ser de esas personas que van a resolver bien los ejercicios. Así que excelente la respuesta de Gonzalo. A ver,
Resulta que cuando hablo, por ejemplo, de velocidad, velocidad para llegar desde mi casa a la plaza, la razón dice significa la ausencia de algo, tal cual. Si yo quiero medir velocidad y mido la velocidad en reposo, ¿de cuánto será la velocidad? De 0. ¿Por qué? Porque no hay velocidad, ¿sí? Ahora, si yo viajo a Salta a 100 kilómetros por hora, la velocidad va a ser esa, 100 kilómetros por hora. O minutos sobre distancia o distancia y tiempo van a estar relacionados en el tema este de la velocidad según la distancia, ¿sí? Pero en definitiva, fíjense que cuando yo hablo de temperatura en este caso, perdón, no de temperatura, sino de velocidad, yo voy a estar hablando de algo que si vale 0, significa que no hay velocidad, ¿sí? Eso en el caso de la velocidad. Pensemos en otro, pensemos en longitud. Si hay algo, por ejemplo, un marcador, ¿sí? Si quiero medir la longitud, el instrumento que voy a utilizar es la regla. Ahora, si yo digo que mide 15 centímetros, fabuloso, sé que es un marcador que mide 15 centímetros. Pero digo que mide 0, quiere decir que hay ausencia de marcador. No hay ningún marcador que pueda medir 0 centímetros de largo, ¿sí? Lo mismo el tiempo. En este caso yo agarro un cronómetro y quiero medir el tiempo que demoro en preparar un sándwich, les decía recién. Bueno, si nunca empiezo a hacer el sándwich, lógicamente no habrá sándwich, me quedaré con todos los ingredientes en la mesa y el cronómetro nunca arrancó, ¿sí? Esa es la escala de razón. Y ahora pensemos en la escala de intervalos. La temperatura sería excelente, Nazarena, muy bien. Otra alumna codiciada, acuérdense, chicos. Acuérdense, está Andrea. A ver, Andrea dijo, ejemplo, el peso del intervalo de razón, sí. Y en razón, el intervalo 0 no indica la ausencia. Sería el intervalo no indica la ausencia. Bien, Nazarena, excelente tu respuesta. Veamos en qué caso la temperatura es un 0 relativo. Por ejemplo, 0 temperatura en Celsius, 0 grados centígrados, no significa que no hay temperatura, ¿no es cierto? Significa que hace frío. ¿Puedo tener menos 8 grados de temperatura? Sí, puedo tener menos 8 grados de temperatura. ¿Tener un número negativo implica ausencia de temperatura? No. Es una convención. Tomo el 0 como un punto relativo. ¿Está? Cuando hablo de siglos, por ejemplo, de tiempo, estamos hablando de tiempo, ya sabemos que el tiempo es una variable continua. Cuando hablo de siglos, cuando digo en el momento 0 de la historia, ¿qué evento tomamos como el evento 0 de la historia? Comúnmente, ¿no? O sea, para todos, en forma coloquial. A ver, el Big Bang, bueno, bien. El nacimiento de Cristo, ahí está Gonzalo, esa me gusta. Jesús, dice Noemí, me gusta. A ver, el nacimiento de Jesús nos marca históricamente un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿sí? Pero no significa que no había tiempo antes de Cristo, ¿sí? Había tiempo, lógicamente, lo medíamos de otra forma, lo medíamos en luna, lo medíamos en calendarios que no eran como el gregoriano que utilizamos ahora. Todo eso serían escalas de intervalo, porque hay una convención previa. ¿Está? No me quiero explayar mucho porque me queda apenas media hora para avanzar. Entonces vamos a un ejemplo. A ver. Dijimos hace rato, voy a achicar un poquitín acá mi puntero láser. Dijimos hace rato que íbamos a analizar el color de ojos.
Entonces, el color de ojos, ahí estoy tapando el título, a ver, bajo un poquitín, ahí. El color de ojos, fíjense, yo ya lo identifiqué como una variable cualitativa, ¿sí? ¿Cualitativa en qué escala? Puedo ponerlo color de ojos verde primero, azules después, marrones, negros, ¿sí? Si tiene pueden, puedo poner amarillo, puedo poner rojo. ¿En qué orden? ¿En orden alfabético? ¿En orden de cantidad de color? No sé cómo es que le llaman, los que saben de diseño seguramente puedan ayudar. Esto de concentración de colores, MSK, algo así creo que se llama. ¿Sí? Y ahí estamos hablando de color de ojos. Pero en cualquier orden es correcto. ¿Sí? No existe orden, exactamente. Puedo tener un criterio, es una variable cualitativa nominal. Excelente, Oriana, muy bien. Milagro dice, bueno, podemos poner de claro oscuro. Y bueno, dale, lo pongamos de claro oscuro. ¿Qué es más claro, el verde o el marrón claro? No lo sé. ¿El celeste o el verde? ¿Cuál es más claro? No lo sé. Me quedo con esta clasificación que nos da Oriana, variable cualitativa nominal. Excelente. Vamos a otra. A ver, bajo a otra variable. Miren, bajo a esta. Bajo a la variable, al ítem C. Dice, número de incendios anuales producidos en una localidad. A ver, ¿qué escribió Denise? Dice, pero creo que eso sería solo si trabajamos con tonos de marrones, por ejemplo. Claro, exactamente. O sea, en este caso, la variable color de ojos, así, lisa y llanamente, es una variable cualitativa nominal. ¿Sí? Le daremos orden quizá en otro momento. Pero en este caso, así tal cual está descrita, no hay orden. Bien, vamos al ítem C, fíjense. Número de incendios anuales. ¿Listo? Tengo que tomar un tiempo específico. A ver, ¿qué nos dice? Ya la definió Macarena. Cuantitativa discreta. Precioso. Excelente, Macarena. Es una variable cuantitativa discreta. Y fíjense lo que puse entre paréntesis en la escala de medición. Ya sabemos que no es nominal, no es ordinal, porque eso es para las cualitativas. Tengo que trabajar o con razón o con intervalo. Y lo puse entre paréntesis. ¿Saben por qué? Porque hay bibliografía que dice, no toda, ¿no? Hay algunas que sí y otras que no, pero hay bibliografía que dice que cuando la variable es cuantitativa discreta, no hace falta aclarar que es de razón, porque es obvio. ¿Sí? Por eso lo pongo entre paréntesis, para que lo tengan en cuenta. Cuando lean un libro que difiera con el otro, bueno, ahí está, ténganlo en cuenta. ¿Mm? Ese ejercicio, ese punto está fácil. A ver, me voy al Excel, vamos a seleccionar otro. Miren, este es el único ejemplo que tenemos acá de escala de intervalo. Temperatura medida en un observatorio. Claro, en un observatorio tenemos instrumentos de mucha precisión. Y dependiendo de la escala que utilicemos para medir la temperatura, estaremos frente a un valor u otro, que incluso hasta podría ser con decimales, me imagino. Entonces, por eso la definimos como cuantitativa continua, porque estoy usando un instrumento, y de intervalo. A ver qué dice Gonzalo. Dice, ¿es válido para el parcial, profe, el no poner la escala si es discreta? Sí, es válido, por supuesto, es válido. De hecho, se los estamos diciendo nosotros acá, lo damos como una alternativa precisamente para que no se confundan cuando lleguen a la bibliografía. Y a ver, vamos a otro ejemplo, o el último de este práctico. Miren este. Este es lindo. Este es lindo porque es común, digamos, es fácil de interpretar. Dice, nivel educativo del personal que trabaja en un organismo estatal de Jujuy. A ver, nivel educativo.
Si bien es cierto, hablamos de primaria, de secundaria, de terciaria, no estamos hablando de números acá, ¿sí? No es que la primaria vale 1, la secundaria vale 2 y el terciario vale 3. No, estamos hablando de un concepto, ¿sí? Las personas nos pusimos de acuerdo para ponerle ese nombre y es un concepto, es una variable cualitativa, muy bien, Denis, y es ordinal, excelente, Denis, porque podemos ordenarla. Puedo tener nivel primario incompleto, nivel primario completo. Puedo tener nivel secundario incompleto, puedo tener nivel secundario completo, y así sucesivamente con el terciario, con el nivel universitario y para estudios de posgrado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí tengo una variable cualitativa y se puede ordenar. ¿Estamos? Eso está fácil, muy fácil. Confío en que lo van a hacer de 10. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir al tercer ejercicio, el ejercicio número 3. Me cambio al ejercicio número 3 para que analicemos el enunciado. A ver. Voy a colocar esto acá, mi puntero lo voy a poner en el centro, que es algo que necesito. No sé si tienen alguna pregunta, yo me voy a levantar a cerrar mi puerta, que se volvió a abrir, porque corre viento y está fresco. Así ustedes me dejan la pregunta y ya la leo. Ninguna pregunta. Bueno, me alegro mucho. Quiere decir que está claro el tema. O no entendieron nada, una de dos. Son posibilidades. Bueno, miremos el ejercicio 3. Dice, considere los datos siguientes acerca del tipo de dolencia. A ver, ¿qué es esto del tipo de dolencia? Es algo que duele, que molesta, que manifiestan los sembradores de árboles de una determinada región. Aparentemente este estudio lo inició, lo encaró fíjense ahí está la fuente citada, son efectos del estrés del trabajo frente a las personas que plantan árboles. Y a ver, ¿qué dolores manifestaron? Manifestaron inflamación de las articulaciones, las identificaron como J, identificaron fatiga, dolor de espalda, B, debilidad muscular, M, tos, le identificaron con la letra C. ¿Cómo hago yo para analizar estos datos? Miren qué interesante. Vamos a utilizar la técnica del paloteo. ¿Sí? ¿En qué consiste la técnica del paloteo? Bueno, por ejemplo, miren, yo me vengo acá y digo, a ver, voy a poner, bueno, a ver, yo empecé acá a un costadito, lo voy a borrar. Lo voy a borrar para empezar de nuevo, así van a trabajar ustedes lógicamente. La técnica del paloteo consiste en que yo voy a poner, bueno, me apareció una O, me apareció una J, me vuelve a aparecer una O, lo pongo en la celda de al lado, me vuelve a aparecer una J, lo pongo en la Z, en la celda donde tengo la J. A ver, ¿qué más? Me aparece una F, esa no la tenía, entonces pongo la F por acá. Después, ¿qué otra más? Me aparece una N, no la tenía. Me vuelve a aparecer otra N, me vuelve a aparecer una O, ahí está. Me aparece una C, la voy a poner acá. ¿Sí? De esta manera, entonces, ustedes van a ir contando la cantidad de veces que aparece una de las dolencias, o cada una de las dolencias manifestadas por este sembrador de árboles. ¿Sí? Esta es la técnica del paloteo que se utiliza habitualmente. También pueden utilizar los palitos. Los que juegan el truco saben a qué me refiero. ¿Sí? Los palitos, esos que construimos casitas de 5. Bueno, esa es la técnica del paloteo aplicada de otra manera. Bueno, hasta acá es fácil.
Ahora vamos a leer las consignas. Dice, resuma la información anterior en una tabla de distribución de frecuencia. Primero, antes de comenzar, tengo que definir mi variable, ¿sí? No puedo trabajar sin haber definido antes mi variable. Y vamos a ver cómo se llama mi variable. Me voy de nuevo al Excel para agrandar la pantalla, para que se vea un poquito mejor mi variable. A ver, y la voy a apuntar con mi puntero, así la leemos bien. Miren ustedes cómo se llama mi variable. Tipo de dolencia manifestada por los sembradores según la citada fuente. ¿Sí? El enunciado me está contando de qué va la investigación, de qué va el experimento. ¿Sí? Bien, entonces, si esa es mi variable, entonces yo voy a volcar esa información en una tabla de distribución de frecuencia, que es lo que tienen más abajo. Y fíjense cómo construimos esta tabla de distribución de frecuencia. Bien, yo para que ustedes se ubiquen mejor a una tabla la tendría que haber construido en la pizarra y lógicamente a medida que la voy construyendo iría diciéndoles cuáles son las partes principales. Acá ya la traje armada la tabla, yo la identifiqué con color celeste y color rosado. A ver, ¿qué vemos en esta tabla? Vemos una parte celeste que se llama frecuencias absolutas, ¿sí? Entonces, asociado a cada valor de la variable, fíjense, a la variable la identifico como x sub i, a cada valor de la variable le asocio la cantidad. Y la cantidad absoluta, en términos simples, y al lado, en otra columna, fíjense que la identifico con la F mayúscula, la voy a registrar en términos acumulados. Por ejemplo, ¿cómo se lee esto? A ver, 21 trabajadores manifestaron la dolencia O. 10 trabajadores manifestaron la dolencia J. 4 trabajadores manifestaron la dolencia M. Y así sucesivamente hasta redondear la cantidad de 60 personas encuestadas. ¿Está? Bueno, ahora vamos a analizar qué es esto de la frecuencia absoluta acumulada. Voy a comenzar a sumar los valores que tengo en la columna anterior. Por ejemplo, cuando me paro en la dolencia O, tengo 21 personas. ¿Sí? Ahora, cuando me paro en la dolencia J, tengo las 21 personas con la dolencia O más las 10 de la dolencia J. Fíjense que en esa celda tengo 31. ¿Sí? Cuando yo llegue a la dolencia N, que tengo 6 personas que manifestaron la dolencia N, voy a tener en total 53. Hasta, ¿se entiende? Hasta la dolencia N, tengo 53 personas entrevistadas. ¿Sí? Y fíjense qué interesante. Cuando llegue a la dolencia C, ya voy a tener entrevistadas las 60 personas de mi muestra. ¿Sí? Aunque fueron 3 nada más las que manifestaron la dolencia C, ya entrevisté en este punto las 60 personas de mi muestra. ¿Estamos hasta ahí? Cuéntenme sí o no, y quien esté por escribir no, agregue también cuál es la parte que no entendió, así la vuelvo a explicar. A ver, yo los leo. Sí, profe, me dice Gabriel, Julieta sí, Tatiana sí, se entendió, fantástico, Leonel, Matías, Milagros, Brian, Lucas. Excelente, muy bien, Lourdes también. Excelente. Bueno, ahora entonces vamos a ver qué es esto de la frecuencia relativa, porque la frecuencia absoluta nos resulta sumamente cómoda, estamos acostumbrados a mirar la realidad de esa forma,
Vamos a ver qué es esto de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se plantea en relación a algo. Esto es como la teoría de la relatividad, ¿sí? ¿En relación a un qué? Y en relación a un total. A ver, nos preguntemos, si tienen calculadora a mano, y si no, desde la misma computadora, abran su calculadora y hagan el análisis. A ver, si tengo 21 personas con la dolencia O, respecto del total, o en relación al total, por eso la frecuencia relativa, en relación al total, ¿cuánto representa? ¿Sí? Entonces vamos a hacer con la calculadora 21 dividido 60 y van a obtener 0,35. Héctor Castro me pregunta, ¿lo del paloteo es de manera aleatoria? Lo del paloteo es leyendo mis datos, Héctor. Leo mis datos, tu palito. Aparece J, palito. Aparece N, palito en la N. Aparece C, palito en la C. Y Rubén pregunta si estos son los parámetros. Para Rubén, recién estamos arrancando. Después ya nos vamos al segundo cuatrimestre. Bueno, nos quedemos acá. En relación a cuánto vamos a establecer la cantidad de dolencia F. ¿Sí? Tengo 9 personas que manifiestan la dolencia F. En relación a 60 personas entrevistadas, F representa el 0,15. Y si yo a ese 0,15 lo multiplico por 100, fíjense, obtengo en la fila el 15%. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y fíjense que en la frecuencia relativa, no solamente estoy tomando la frecuencia relativa simple, sino también estoy tomando la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Entonces estoy aplicando la misma lógica que apliqué hace un rato. En la frecuencia relativa acumulada voy a ir sumando, ¿sí?, lo que tenía anteriormente, de tal manera que cuando llegue, a ver, me voy al Excel para poder pararme en la fila. Cuando llegue a F, recuerden, tiene 9 trabajadores que manifestaron esa dolencia. Sobre 60 personas, o en relación a 60 personas, tengo el 0,15. Si yo multiplico por 100 ese valor, tengo el 15% de los trabajadores manifiesta la dolencia F. Y si ahora yo me fijo cuál es la frecuencia relativa acumulada, entonces voy a sumar con la frecuencia relativa anterior sucesivamente. ¿Sí? Cuando yo me pare en F, voy a tener el 67% de personas entrevistadas. ¿Sí? O el 0,67 según lo planteé como proporción o como porcentaje. ¿Hasta ahí estamos? A esto le llamamos tabla de distribución de frecuencias. Contéstenme si sí o si no. Tabla de distribución de frecuencias. Sí, dice Gabriel, Lourdes, Matías, Ariadna, Candela, Denise, Tatiana, Leo. Excelente. Bien, Gabriel, bien, Gonzalo. Por el momento todo bien, me dice Leo. Me parece fabuloso. Entonces, ahora nos vamos a poder ir al siguiente punto. A ver. Me muevo con la barrita de desplazamiento. Dice el segundo punto, construye un gráfico de barras para las frecuencias relativas simples. Bueno, yo sé que este no es un curso de Excel, porque a esta altura ustedes ya tienen que aprender solitos a trabajar con Excel. Pero yo les muestro con Excel cómo se hace el gráfico. Dice que ustedes deberían construir un gráfico de barras para las frecuencias relativas simples. Si vamos a trabajar con las frecuencias relativas simples, entonces quiere decir que la palabra relativa, ustedes la encierran en un círculo y ya les está dando la idea que van a trabajar con valores decimales, ¿sí? Que pueden ser valores decimales que van de 0 a 1 o si lo multiplican por 100, valores que van de 0 a 100.
En este caso, en mi gráfico, yo usé la frecuencia relativa simple en términos de proporción. Y fíjense el gráfico de barras que hice. ¿Qué diferencia tiene el gráfico de barras con el gráfico de columna? A ver, ustedes me cuentan. Les estoy mostrando el gráfico de barras recién. No se mareen con lo otro que están viendo. El gráfico de barras, el que ven al lado, ¿será de barras o tiene más cara de torta? Tiene cara de torta, ¿no? Bueno, esto que tienen acá al lado, es un gráfico de torta. O diagrama de pastel le llaman también. No es un gráfico de barras. ¿Sí? Gráfico de barras le llamamos a los gráficos que tienen estas barritas horizontales. ¿Sí? Y le llamamos gráfico de columnas a este. Gráfico de barras verticales o también gráfico de columnas. Ahí está. Bueno, ahora quiero que ustedes me digan, ¿cuál de los tres les gusta más? El enunciado les pide gráfico de barras, que es el primero. ¿Sí? El segundo es un gráfico de torta con los mismos datos. Y el tercero es un gráfico de columnas. ¿Cuál de los dos o cuál de los tres gráficos les resulta más cómodo, familiar para trabajar? A ver, yo los leo acá por el chat. El primero o el tercero, me dice Ariadna. Excelente. Agustín, Augusto, perdón, me dice que la torta es más vistosa. Sí, es verdad, la torta es más vistosa, pero mira, Augusto, cuando empezás a tener muchas porciones en la torta, se vuelve confusa. El gráfico de torta, dice Ricardo. Bueno, yo les cuento. Estadísticamente hablando, lo ideal es no tener más de 5 porciones en una torta. ¿Sí? Gráfico de pizza le llaman algunos también. Lo ideal es trabajar con una torta, digamos que hasta las 5, 7 porciones, ya no más. Si no, se vuelve confuso, ya no se ve el número. Quizá se pueda utilizar el gráfico de torta para destacar o resaltar algún ítem en particular, como en este caso, ¿sí? Pero no es lo recomendable. En este ejercicio lo recomendable es el gráfico de barras horizontales o el gráfico de barras verticales. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿cuál sería la clasificación de esta variable? Ya dijimos que son letras los que estamos trabajando. Serán variables cualitativas, cuantitativas. ¿Y en qué escala las estaremos midiendo? Acá ustedes ya se dan cuenta. A ver, dice Ricardo. Gonzalo opina primero. Dice, el primero se usa para las variables cualitativas y el tercero para variables cuantitativas, creo. Excelente, Gonzalo, estudiaste, perfecto. Y leíste el libro también, seguramente. Dice Ricardo, entonces podríamos trabajar con el que más se adecue a la situación en la que estemos. Exactamente, Ricardo. Y acá viene lo que hablábamos hace un rato, el tema de la selección adecuada de las estrategias y las herramientas. Denis pregunta si es cuantitativa discreta. A ver, pensemos en el experimento, piensen ustedes en el experimento. Van pasando las personas y le preguntan, ¿a usted qué le duele? La espalda, dice uno. ¿A usted qué le duele? Yo tengo tos. El otro viene más atrás y dice, yo tengo, a ver qué era, me voy de nuevo a leer el enunciado. Yo tengo irritación en la nariz, dice otro. ¿Qué les parece? ¿Serán cuantitativas? Ariadna pone el signo de pregunta. A ver, pone cualitativa nominal. Me gusta cualitativa nominal. No las podemos ordenar de ninguna manera. O sea, salvo que las ordenemos de arriba para abajo en el cuerpo humano o de abajo para arriba. ¿Sí? Ahora,
Les estamos preguntando, es una variable lógicamente cualitativa politómica, porque puede asumir varios valores, pero no las podemos ordenar. Como les digo, da lo mismo si pongo inflamación de las articulaciones primero y después pongo fatiga, porque son dolencias al fin. Entonces, es cualitativa nominal. ¿Sí? Ahí estamos. Fantástico. Entonces, si la variable es cualitativa, habitualmente se utiliza el gráfico de barra o el de columna eventualmente. El Excel les permite hacer los dos. Y lógicamente, el Excel también les permite hacer un gráfico de torta. Pero ahí está, ese es el motivo por el cual estudiamos estadística. Si estadística es solamente hacer gráficos, imagínense que estaríamos totalmente reemplazados por las herramientas tecnológicas, el Excel, el SPSS, el MATLAB y todas aquellas aplicaciones incluso para celular. Y acá viene la utilidad del técnico, ¿sí? Del analista, que es nuestro caso. Ahí es donde entramos a jugar nosotros y nuestra habilidad para comunicar. Y, como dice Gonzalo, para interpretar la información. Hasta acá venían siendo datos. Hasta acá cargamos los datos al Excel. Hasta acá graficamos o calculamos con el Excel. Y, como dice Gonzalo, acá es donde cobra valor el profesional, porque toma ese conjunto de datos, lo analiza, lo ordena y lo presenta como información. Muy bien, Gonzalo me permitió cerrar la idea. Excelente. Vamos ahora, me voy al Excel, así bajo nuevamente hasta la consigna. Me dicen el punto C. Ah, perdón, me dice que haga un diagrama de escalera. Bueno, les cuento, el Excel, que sirve para muchas cosas, no sirve para hacer un diagrama de escalera. Y miren, lo que les estoy mostrando en pantalla es un diagrama de escalera genérico, que lo saqué de internet para que lo puedan mirar, y les puse el diagrama de escalera de mi carpeta, que lo hice a mano, para que puedan comparar. ¿Sí? El diagrama de escalera es como el diagrama de barra, es parecido al diagrama de barra, pero al diagrama de escalera le interesan los valores acumulados, ¿sí? Las frecuencias acumuladas. Y no le interesa el área que queda seleccionada en la barra de la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta o frecuencia relativa acumulada. No, 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 eso no es lo que le interesa al diagrama de escalera. Al diagrama de escalera le interesa la huella del escalón y la huella del escalón, es esta donde pisamos, y la contrahuella. ¿Está? Entonces, en el diagrama de escalera debemos trabajar ya sea a mano o con una herramienta que nos permita hacer ese gráfico. El Excel podría, sí, podemos hacer un diagrama de barras y acomodarlo y después agregarle las partes necesarias para poder construir correctamente el diagrama de escalera. Pero el Excel no lo ofrece. El punto C, fíjense qué interesante, me pide que construya un diagrama de Pareto. Y aquí vamos de nuevo a preguntar cómo anduvieron en la clase de teoría. ¿Prestó atención a ver qué era ese famoso diagrama de Pareto? A ver. Ahí se ve. Miren, el diagrama de Pareto es un diagrama que me permite relacionar dos análisis. Uno por un lado en forma simple, ¿sí? Y lo estoy representando en la gráfica con las barras verticales, ¿sí? Y en la otra gráfica, fíjense que tengo una curva ligeramente redondeada, ¿sí? Que va desde 35% a 100, es decir, que va creciendo. ¿Y a qué velocidad crece? Crece a la velocidad del acumulado de las otras barras, ¿sí? Cuando tengo el total de mis barras consideradas,
Entonces, en ese momento tengo el 100% de mis datos. ¿Está? Fíjense que en el punto D me pide que cite conclusiones, pero excluyendo la categoría otra. Bueno, yo excluyo la categoría otra, fíjense que lo presenté al gráfico a mano, así tal cual yo lo hice en mi carpeta, ¿sí? Para que vean la diferencia en la pendiente de la curva. Claro, es como una curva, exactamente, que se va construyendo a medida que voy acumulando. Miren, me cambio al Excel para mostrarles. A ver. Voy a bajar un poquitito el tamaño de lo que estoy mostrando para que me permita ver un poquito más allá. Acá dejé lista esta barrita. El diagrama de Pareto me permite a mí identificar los elementos, los valores que representan el 80% de los elementos más importantes. ¿Sí? O sea, a ver, lo voy a reformular porque creo que no lo dije bien. Yo tengo un conjunto de datos, un conjunto en este caso de dolencias, ¿sí? Pero yo quiero saber de todas las dolencias, ¿cuáles esas poquitas dolencias que se llevan el 80% de mis datos o de mis trabajadores, de los sembradores? Entonces, bueno, fíjense que yo en este gráfico hice la línea así horizontal, también la puedo hacer vertical, es lo mismo, a los fines es lo mismo. Entonces yo la voy a desplazar hasta que llego al 80%, fíjense, estoy tocando la curva, ¿sí? Aproximadamente en el 80%, y yo ahí me doy cuenta, entonces, que las principales dolencias serían el 20% de las dolencias que se llevan el 80% de mis sembradores, son O, J, F y B. ¿Sí? Esas son las 4 dolencias. Y en el punto D me pide que excluya la categoría otra, o sea, la O, la excluyo. Entonces, miren, yo acá ya dejé listo mi tablita. ¿Qué es esto de excluir? Esto de excluir es simplemente ponerla en cero, hacer de cuenta que no la considero. Fíjense cómo cambió, ¿se dieron cuenta cómo cambió? A ver, ¿alguien tiene habilitado el micrófono para hacer una consulta? ¿Será? No importa, no se escucha. Bueno, fíjense cómo cambió la cantidad de elementos. Antes tenía 60, ahora tengo 39 elementos. Pero igualmente, esos 39 elementos siguen representando el 100% de mis datos. ¿Está? Bueno, de esta manera entonces ya nos quedamos con el cierre del ejercicio 3. A ver, estoy mirando quién es el que tiene habilitado su micrófono. Acá lo encontré. Liliana Morillo. Bueno, menos mal que se dio cuenta y ya lo apagó. Excelente. Bueno, ahí está el ejercicio 3 y tenemos 4 minutos para explorar el ejercicio 7. Rápidamente nos vamos a mirar el ejercicio 7. Miren qué lindo el ejercicio 7 para trabajar. Es un experimento precioso porque nos muestra cómo trabaja una fábrica que produce tornillos. ¿Sí? Resulta que esta fábrica que produce tornillos los va armando en lotes de 100, o sea, prepara este lote con 100 tornillos, este otro lote con 100 tornillos, este otro lote con 100 tornillos, pero no puede hacer el control de calidad sobre los 100 tornillos de un lote. Entonces, ¿cuál es el método que utiliza? Selecciona en cada lote 20. En este lote que tiene 100 tornillos, selecciona 20. Dureza, dice Rubén, puede ser.
inspección de calidad es específicamente lo que está haciendo. Podría ser el enroscado o podría ser la ranura superior. Bien, entonces, sobre este otro lote de 100, selecciona 20 tornillos. Y sobre este otro lote de 100, otros 20 tornillos. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí se los puse abajo. ¿Cómo? Ahí tengo seleccionados los datos. En un lote encontré un tornillo defectuoso. En otro lote encontré 2. En otro lote encontré 2. Y en el siguiente lote encontré 0. Miren la técnica del paloteo. Ustedes lo pueden hacer a mano si quieren. Yo lo estoy haciendo acá en el Excel simplemente como ejercicio. Miren, encontré el 1. Encontré el 2. Encontré otra vez el 2. Y ahora encuentro el 0. ¿Listo? Al 0 no lo había encontrado nunca. Lo pongo acá. Bien. Después encuentro el 4. Bueno, lo pongo, ahí tendría que ir un 3. Lo pongo entonces acá al 4. Y después me encuentro un 7. Entonces 4, 5, 6. Acá encontré el 7. Después encuentro de nuevo el 3. O perdón, nunca lo había encontrado el 3. Lo dejo ahí. Después encuentro de nuevo el 1. Y así sucesivamente hasta que voy contando. De tal manera que cuando termine de contar, voy a estar en condiciones de armar mi tabla. Esta es la técnica del paloteo aplicada entonces a este ejercicio. Vamos a ver cómo trabajamos con la información que tenemos. El enunciado nos dice que tenemos 52 lotes, ¿sí? Cada lote tiene 100 unidades de tornillos, de los cuales se inspeccionan 20. ¿Sí? ¿Cuál es la unidad experimental? ¿Qué opinan? ¿Será el lote? ¿Será el tornillo? Bueno, yo ahí ya les di la respuesta. Les gané de mano, digamos. La unidad experimental es mi tornillo. Porque yo voy a tomar un tornillo y voy a decir, ¿de buena calidad o de mala calidad? Y lo dejo en costadito. ¿Sí? Y voy contando los tornillos defectuosos. Si es defectuoso, cuento 1. Si no es defectuoso, lo dejo. Tomo el siguiente. ¿Es defectuoso? No, lo dejo. Tomo el siguiente. ¿Es defectuoso? Sí. Listo, entonces ya tengo 2 tornillos defectuosos y voy contando la cantidad de defectuosos. ¿Sí? Cantidad o número de tornillos defectuosos en la muestra. ¿Está? Bueno, fíjense que a continuación lo que hice fue armar la tabla. ¿Sí? Ahí está la tabla que me muestra la frecuencia absoluta simple de tornillos defectuosos. En las 52 muestras, en los 52 lotes, acuérdense, en cada lote tomé una muestra, o sea que si tengo 52 lotes, tengo 52 muestras. ¿Sí? Eso está claro. Ahora, a ver, me voy a acomodar un poquito mejor acá para que puedan ver la consigna y más grande la tabla. Me vengo acá. Ahí en la tabla van a poder ver que tengo una columna para las frecuencias absolutas, una columna para las frecuencias relativas en términos de proporciones. ¿Por qué en términos de proporciones? Porque divido 18 en 52 y obtengo 0,34. Y a continuación encuentro 8 con un defectuoso, entonces divido 8 en 52 y obtengo 0,1538. Y así sucesivamente. Y a continuación tengo el mismo valor, pero multiplicado por 100. ¿Está? Bien. Me pide también que grafique la situación. ¿Sí? Entonces, al lado que hice un gráfico de columnas. ¿Sí? Un gráfico de columnas que me muestra cuántos lotes con 0 defectuosos hay,
Tengo 18 lotes con 0 defectuoso. Tengo 8 lotes con un defectuoso. Parece que varios salieron del aula y están tratando de entrar. Bueno, y tengo, por ejemplo, así, vamos a... Tengo 0 lotes con 8 tornillos defectuosos. ¿Sí? Eso de ver la tabla nada más. Por eso, a ver, dice Gonzalo, me tengo que desconectar. Anda tranquilo, Gonzalo. Sí, perfecto. Bien. Y ahora vamos a terminar los últimos, nos quedan, a ver, nos pasamos 2 minutitos, pero bueno, no importa, ya terminamos. A las 10 terminamos seguro. Miren, agrupen los resultados por lotes, dice el enunciado. Agrupe los resultados por lotes. Rechazados, revisables y aceptados. ¿Sí? O sea que voy a tener 3 categorías. Qué interesante, porque acá me estoy alejando de los números para analizar los lotes según 3 categorías: aceptados, revisables y rechazados. Y a ver, ¿en función de qué voy a hacer todo eso? El enunciado se los dice. Miren lo que dice el enunciado. A ver, me vuelvo al aula. Dice así. A ver, fíjense, dice, almacenar el lote como revisable, ¿sí?, si el número de defectuosos es menor que 5. ¿Qué hay menor que 5? Menor que 5, pero mayor que 1. Menor que 5, pero mayor que 1. A ver, mayor que 1, ¿cuál es? El 2. Y menor que 5, ¿cuál es? El 4. Entonces, entre 2 y 4, muy bien Tatiana, 2, 3 y 4, todos esos lotes que tengan entre 2, 3 y 4 defectuosos van a constituir la categoría revisables. ¿Sí? Ahora, si el número de defectuosos es menor que 5, a ver, no, estos eran los revisables. Dice, y aceptarlos en otro caso. A ver, si el número de defectuosos es menor que 5, pero mayor que 1, X mayor que 4 es rechazable. O sea, rechazable significa que tiene más de 4. ¿Qué hay mayor a 4? El 5. O sea, de 5 en adelante son los que se rechazan. ¿Sí? Y ahí les dejé el signo de pregunta para la categoría aceptados. ¿Cuáles serían los aceptados? Bueno, ustedes cuando resuelvan el ejercicio lo van a poder analizar. Yo les puse ahí, tengo 26 lotes en la categoría de aceptados. ¿Sí? Y a continuación, fíjense que hay un gráfico, también un gráfico de barras que me representa la cantidad de lotes aceptados, la cantidad de lotes revisables y la cantidad de lotes rechazados. Fíjense cómo llevé una variable cuantitativa discreta, porque conté, ¿sí?, conté la cantidad de tornillos defectuosos, cómo llevé una variable cuantitativa discreta a una nueva clasificación categórica o cualitativa. ¿Sí? Bueno, yo creo que entonces ya podemos dar por finalizada la parte práctica de la primera clase. Bien, a ver, estoy leyendo el chat, me volví al aula virtual para poder mirar el chat. ¿Cómo es el tema de la asistencia? Bueno, yo te cuento cómo es el tema de la asistencia. Eso se toma automáticamente. Nosotros tenemos en el Meet la funcionalidad de que se toma automáticamente la asistencia y la podemos tomar 2 o 3 veces en el transcurso de la clase. Eso es automático. Lo que hace el Meet es tomar los nombres de los alumnos que estaban en ese momento en la clase.
Y se toma varias veces, sencillamente porque se puede. Bien. Los libros que estuvieron al aula, ¿cuál es el que recomienda para armar la teoría? Todos. Todos. Podés tomar cualquiera. Todos los libros son útiles. No es necesario que los leas a todos. Hay algunos que te van a resultar más amigables que otros. Un libro te puede resultar muy amigable para un tema y muy pesado para otro, entonces te vas a otro libro. Bien, otra pregunta. ¿Los feriados dan clases de consulta? No, los feriados no damos clase de consulta. Mañana tenemos clase de consulta, Ariadna. Lo bueno es que es solo una clase de consulta, ¿sí? Ustedes pueden ir a las clases de consulta de cualquiera de los docentes. La clase, digamos, la matriculación en una comisión es simplemente para asegurarnos de que haya una determinada cantidad de alumnos que sea fija. ¿Sí? O sea, en esta comisión hay 100 inscritos, esos 100 alumnos van a ingresar y no entra nadie más. ¿Sí? Es por una cuestión de conectividad incluso. Y también para estimular que los otros grupos también tengan idéntica cantidad de alumnos y para favorecer este intercambio, ¿sí? Dice, mi nombre no es el que indica. Bueno, Arturos Brunich, te sugiero que te inscribas, que te anotes con tu nombre correcto cuando ingreses, porque eso importa en la asistencia. Lógicamente vas a estar ausente. A ver, Candelaria pregunta, ¿se entregan los trabajos prácticos? A ver, los trabajos prácticos son para ustedes. Si nosotros consideramos que necesitamos subir, supónganse, se aprueba el parcial con 60, ¿sí? Y ustedes le sacaron 59. ¿Qué opinan? ¿Los mandaremos al recuperatorio o les pedimos la carpeta para ver cuánto han trabajado durante el bimestre? ¿Qué les parece? Mejor pedirles carpeta. Capaz que con esa carpeta suben el punto que les faltaba. Esa es una posibilidad. Ahora, si me dicen no tengo carpeta, profe, porque la verdad que trabajé en hoja suelta, y bueno, entonces irás al recuperatorio para subir el punto que te faltaba. Esa es la situación. El tema de la competencia, ¿se promedia con la nota del parcial? No se promedia con la nota de parcial. Es una nota cualitativa, orientativa para el alumno, y lógicamente a nosotros nos interesa que ustedes mejoren en la forma en que evidencian esa comunicación interpersonal. Y si no mejoran entre la primera presentación y la última presentación, bueno, eso les significará a ustedes la necesidad de continuar fortaleciéndolo, ¿sí? Lo que sí me gustaría es que se anoten. A ver, mándenme acá los nombres. Las tres personas, lógicamente acá se pueden identificar y después se buscan en el aula virtual. Cuando ingresan al aula virtual se van a la parte de participantes y ahí se van a poder buscar, ahí figura su correo electrónico, se pueden inscribir, se pueden intercambiar sus números de celular, pueden chatear entre ustedes, pueden armar grupos. Así que en ese sentido es como que los estamos empujando un poquito a que utilicen estas herramientas virtuales para construir un trabajo práctico para presentar la semana que viene. ¿Y la presentación cómo sería? Y bueno, yo espero algo parecido a lo de hoy. En una orejita del Excel, un poquitín de teoría, por ejemplo, y en la otra orejita del Excel, el ejercicio suelto. Y cada alumno va a hacer la presentación de lo trabajado. ¿Sí? Si no tienen ahora decidido entonces el grupo, si quieren me mandan un correo electrónico y yo les asigno ejercicio. ¿Sí? Con 3 grupos para este primer práctico, para esta primera parte del práctico, con 3 grupos es suficiente. Si se inscriben más grupos, entonces les vamos a asignar ejercicios para la siguiente clase y así sucesivamente. ¿Sí? Si están de acuerdo, finalizamos entonces el encuentro. Cuéntenme cómo quieren que hagamos. Nos quedamos unos minutos más hasta que se anoten los grupos o me mandan el correo electrónico.
ver, yo los leo. Están en silencio, capaz que chateando entre ustedes. Profe, Sí, te escucho. una consulta, ¿sí o sí los grupos tienen que ser de 3 o puede ser de 4 también? No, tienen que ser de 3. De 4 ya es más complicado coordinar los horarios, uno no puede. Acordate que es un trabajo práctico de esta semana para la otra. O sea que lo ideal es que sea de 3 o de 2.